Crónicas del encierro. Hola, buenos días seguidores de Sin embargo al aire, los saluda Daniela Barragán en otro lunes de Crónicas de Encierro. Sí, es otro en el que seguimos aquí encerrados, pero pues bueno, nada, agradecerles que estén aquí en el canal de Sin embargo, que se hayan quedado hasta este momento después de Café y Noticias, y espero que les guste este tema que seleccioné para esta semana. Si usted sigue diario aquí la transmisión de Sin embargo al aire, se dio cuenta que recuperamos un texto que escribí hace un par de años, por mucho un par de años, que es sobre pues el gasto que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto para promocionar la reforma energética en los medios de comunicación. Entonces pues pensé, ya que salió otra vez el tema, tengo otros 3 ahí guardados, otros ejemplos sobre qué fue la administración de Peña Nieto en publicidad, y eso sí, para terminar al final de este video hablándole de qué ha hecho el gobierno de Andrés Manuel en esa materia. Y pues seleccioné unos ejemplos que espero le gusten. El primero es el que ya escuchamos hace unos días, que Alejandro Páez Varela le comentó sobre 21 campañas que tuvieron un costo de 2.080 millones de pesos para promocionar la reforma energética. Este dinero lo gastaron Pemex, CFE y la Secretaría de Energía. Fueron campañas que se difundieron durante 2 años con el objetivo de crear una buena percepción de la reforma energética. Ya saben que fue como, pues sí, la joya de la corona de todo ese paquete de reformas estructurales que nos presentaron desde 2013 y que bueno, ahorita están generándole varios dolorcillos de cabeza a bastantes personajes. Entonces, lo que a mí me entregaron de información esas dependencias hace unos años que la solicité, pues me dijeron que se gastó esa cantidad de dinero para informar a la población de los principales beneficios y generar un impacto positivo y una aceptación al 100% de en la población objetivo, que eran mujeres y hombres de zonas rurales y urbanas. Para la promoción, quien más dinero pagó fue Pemex, que utilizó 4 campañas, y la primera, solo una, le voy a dar para no atiborrarlo tanto de datos por el momento, que es una campaña, imagínense, tuvo un costo de 196 millones de pesos. Híjole, ahorita en plena pandemia sanitaria, en una emergencia sanitaria, ese dinero se podría traducir en tantas cosas, pero bueno, es dinero que ya no tenemos y se pagó a medios de comunicación. ¿A quiénes? Ahí le voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, los medios televisivos se llevaron la mayor cantidad de dinero, obtuvieron 414 millones de pesos. Les siguió la radio con 170 millones de pesos, una gran diferencia de ciento y tantos a 400 millones, bastante dinero de diferencia. Y los diarios con 76.713.000 pesos. Eso fue la reforma energética, pero ahora también le tengo información sobre, no sé si usted se acuerda de que era agosto, septiembre y todavía un poco de octubre, estábamos, pero así, con la cara de Peña Nieto en todos lados hablándonos de los logros de su gobierno. Y esto es por la cantidad de dinero que gastó en publicitar sus informes de gobierno. Aquí le tengo el dato. Sus mensajes a la ciudadanía tuvieron un costo aproximado de 2.265 millones, de acuerdo con 19 solicitudes de información que ingresamos desde, sin embargo, a las secretarías del gabinete. Aunado a eso, o sea, además de que se desembolsaron más de 2.000 millones de pesos, Presidencia hizo uso de los tiempos oficiales. Estos son tiempos que los medios, ahorita el gobierno de Andrés Manuel ya los eliminó, pero antes era tiempo del que el gobierno disponía de los medios de comunicación. Podían ser utilizados para pues mensajes nacionales, mensajes de emergencia por desastres naturales, etcétera. O sea, el Estado podía disponer de esos medios. Entonces, pues Peña dijo, ya pagué dinero, pero también quiero más. Entonces, pues sí, para publicitar sus informes, además, y dijo, se amarró con los tiempos oficiales del Estado. Solo para el informe, esto es de verdad
increíble. Y también lo saco un poco porque, pues digamos que muchos de ustedes a lo mejor todavía no seguían tanto a Sin Embargo hace un par de años, así que para que no se pierda de nada de lo que hemos venido trabajando desde hace ya mucho tiempo, regreso después de ese paréntesis, solo para ese informe, en estas 19 oficinas se destinaron 1.890 millones en un total de 26 pagos. Por año, el monto más alto se otorgó en 2016, fue el año en el que más gastaron, y fue el IMSS, la CFE y Hacienda las que acumularon 400 millones de pesos únicamente para promocionar el cuarto informe de gobierno. Imagínense. Y le puse aquí un dato en la nota que ojalá se meta a leerla y que la comente, que nos diga qué le pareció. En 2016, en el año en el que gastaron tanto dinero para promocionar el informe, fue el mismo año en que en los spots se le pedía a los mexicanos no ser derrotistas y lanzó la frase que traería críticas al resto de su gobierno. Lo bueno casi no se cuenta, y eso que casi no se cuenta mucho. ¿Cómo olvidarlo? Ya se quedó como un eslogan terrible. Ahora, le traigo un tercer ejemplo. ¿Usted se acuerda de Aurelio Nuño, que dirigió la Secretaría de Educación Pública y fue el encargado de impulsar la reforma educativa, que es otra política cuestionable? Pues de 2013 a 2018 la SEP gastó en publicidad 4.063 millones de pesos. La principal campaña en la que más se invirtió fue la reforma educativa, así le pusieron. En esta solicitud de información que dirigimos a la SEP y pedimos el gasto total por campaña de 2013 al último día de 2018, abarca como los periodos también donde el primer año en el que estuvo Emilio Chauffet y el último periodo en el que estuvo, no recuerdo el nombre del último secretario de Educación de Peña, pero si usted recuerda, Aurelio Nuño salta a la campaña de MIT, creo que le estaba manejando comunicación, ¿no? Bueno, nadie se acuerda mucho de esa campaña. Entonces, pues fueron 3 secretarios los que hicieron ese gasto para promocionar la reforma energética. Se pagaron con Aurelio Nuño, solo con Aurelio, dejó un gasto de 1.893 millones de pesos en al menos 14 campañas. El año que más dinero se gastó fue en 2017, en la que solo se registró una sola campaña y en ese se gastaron 1.893 millones de pesos. Y bueno, en ese año fueron 2 empresas las que más recibieron dinero, y aquí, a diferencia de otras secretarías en las que pues tenemos Televisa, TV Azteca, Fórmula, Milenio, que son los que suelen acaparar este dinero, pues no, Aurelio Nuño se fue a los cines y él pagó a Cinemex y a Cinépolis esos anuncios tan molestos antes de iniciar la película. Gastó 6 millones, les pagó 6.998.186 pesos y 7.500.000 pesos respectivamente. También él brincó y pagó a Facebook 9 millones de pesos, a Twitter 2 millones, a Spotify 1 millón de pesos y a los buscadores otro 1 millón de pesos. Y en medios de comunicación, él, como lo vemos, fue como un poquito más diverso y le pagó este sitio Cultura Colectiva, que pues ya después también nos dimos cuenta que vendía los datos de sus usuarios, o sea, un medio bastante oscuro. Le pagó a la SEP, a Cultura Colectiva, 4 millones de pesos, a TV y Notas 399,000, a Televisa 911 millones y a TV Azteca 45 millones. ¿Cómo ven? Y ahora le traigo el último ejemplo de la era de Peña Nieto y es uno de sus personajes favoritos. Es Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Luego de la llegada de Rosario, que se da, usted recuerda, deja la Sede Sol y después de no te preocupes Rosario, todo bien, pues no hubo ningún castigo para esta funcionaria, a pesar de que durante su administración hubo un incremento en la pobreza de acuerdo con los datos que presentó ese año el Coneval. Y no, Peña Nieto decide pasarla a la SEDATU.
Entonces, también desde Sin Embargo metimos solicitudes de información para saber cómo había gastado Rosario en publicidad, y pues lo que vimos fue un incremento en el gasto que se fue a las nubes. Pasó de 99 millones antes de la llegada de Rosario, y con Rosario el gasto fue de 403 millones de pesos, que es un aumento del 305%. O sea, llegó y abrió la cartera, ¿no? A ver aquí, ay, se me perdió. Ajá, abrió la cartera, lo que le decía, ese es un hecho. Rosario abrió la cartera. En esos 2 años, además, solo se registraron 2 campañas referentes a los sismos del 19 de septiembre. O sea, híjole, pudiendo gastar ese dinero en la gente que se quedó sin casa, pues no, la SEDATU dijo, lo gastamos en publicidad. Entonces, pues sí, se gastaron 265 millones en promocionar la atención a emergencia y reconstrucción, y en 2018 la erogación fue de 200 millones de pesos para la campaña de reconstrucción de viviendas. Es como muy raro, ¿no? O sea, promocionan con 200 millones de pesos la reconstrucción de viviendas, pero híjole, con 200 millones de pesos, ¿cuántas viviendas no se pueden haber reconstruido? En fin, bueno, qué bueno que ya no están, qué bueno. En total, para promocionar sus acciones por los sismos, la SEDATU de Robles gastó 466 millones de pesos. El dinero se pagó por 9 campañas. Previas a la llegada de Rosario, para tener la diferencia, hubo 4 nada más, que fueron la SEDATU, que costó 3 millones, SEDATU en funciones y costó 2 millones. Sí, o sea, iban como con un gasto muy, muy discreto, pero después cambiaron las prioridades. Finalmente, para que no haya lugar a esa crítica de que, pero eso es el pasado, ¿y qué hace ahorita Andrés Manuel? ¿Por qué no dicen Andrés Manuel? Pues lo va a contar la historia de la publicidad oficial en el tiempo de Andrés Manuel. Usted, como gran consumidor de noticias que es, pues debe recordar que el tema de la publicidad oficial es uno de los que, pues no más, pero sí es uno de los que Andrés Manuel toca reiteradamente, sobre todo cuando estaba en campaña. Pues sí, él dijo que el gasto, el de los miles de millones de pesos gastados durante la administración de Peña Nieto, eso sí iba a acabar, y que el gasto se iba a reducir a la mitad. Ahora, tenemos los datos, y estos ya no fueron de solicitudes de información, sino que los publicó recientemente en un informe las organizaciones Artículo 19 y Fundar. Y lo que nos dicen ellos en el informe, que, ojo, usted puede meterse, ya ve que yo intento contarle siempre de dónde puede sacar la información para que usted pueda meterse y haga uso de la transparencia y del acceso a la información. La Secretaría de la Función Pública tiene un portal, un apartado que es de comunicación social, las bases de datos de comunicación social. Son tablas de Excel grandes, pero si usted se mete, por ejemplo, a las pólizas, ahí puede ver todos los gastos que reportan cada una de las secretarías. Digo, si se mete a una de 2016, como lo vimos, es enorme. Si se mete a una a la más reciente de este año, va a ser muchísimo menor, pero usted puede ver el gasto mensual, el gasto anual, y le recomiendo que si ya va a hacer ejercicio, se meta a la que dice gastos consolidados, porque esa ya es como de todo un año fiscal y nos dice ya más o menos el reporte total. Obviamente lo que falta ahí es más o menos que nos digan las campañas, como yo se lo acabo de decir, pero eso ya es otro tipo de trabajo, se requiere otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, regresando, Fundar y Artículo 19 se metieron a estas bases de datos de la Secretaría de la Función Pública, que le reitero, son públicas, usted las puede revisar y verificar y agarrar cualquier dato que quiera para debatir y platicar de eso. Y se metieron con las mismas cifras que reportan las secretarías, y tenemos que en su primer año de gobierno la administración de la Cuarta Transformación gastó 3.246 millones de pesos.
que es, sí, como le decía, solo la tercera parte de lo que gastó Peña Nieto, sí, o sea, ahí digamos no tenemos nota, ¿no? O sea, porque en sí el gasto disminuyó tal como lo dijo el presidente, como lo prometió desde su periodo de campaña, y eso es perfecto, ¿no? O sea, no, el derroche en publicidad, como ya se lo leí, no era en nada, en ningún sentido sano, saludable para nadie, ni para los medios, a los más beneficiados aplicaría el a quien le dan pan que llore, supongo, no sé, estamos muy lejos de eso, pero pues como ciudadana, como periodista, pues sí le puedo decir, esa cantidad de dinero gastada en publicidad era un exceso, a todas luces, una gandallez muy, muy terrible. Entonces, digamos, esta parte que tenemos de los datos del gobierno de Andrés Manuel nos dan un paso positivo. Sin embargo, hay cosas en las que todavía no se avanza y lo voy a contar aquí. Y es muy importante esto porque artículo 19 y Fundar son las figuras con toda la autoridad que pueden hablar de esto. También usted siga su trabajo, cheque sus informes que han hecho de la administración de Andrés Manuel, pero todos los informes que hicieron de la administración de Enrique Peña Nieto son oro molido, de verdad. Entonces, regresando a la información, sí, lo que gastó Andrés Manuel es solo la tercera parte de lo que gastó Peña. Sin embargo, aunque la reducción del gasto es notoria, lo que prevaleció fue el reparto discrecional y opaco de este dinero. Aunque es menos, esos vicios continúan. Voy a seguir leyendo. Lo que las organizaciones recalcan es que por la ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad, aún con la política de comunicación social presentada en 2019, abro comillas, persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. Artículo 19 y Fundar. Insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información. Cierro comillas. Para 2019, ya con los datos de este informe, que es el más reciente, pues tenemos que el gasto de publicidad siguió altamente concentrado y señala la investigación que 5 medios de un total de 564 concentraron el 40% de los recursos, es decir, solamente ellos acumularon 1.253 millones de pesos. Los beneficiarios, la historia también se repite desafortunadamente, Televisa y TV Azteca se colocan a la cabeza con 360 millones y 346 millones respectivamente. En tercer lugar está La Jornada con 251 millones, Medios Masivos Mexicanos con 178 millones, Grupo Fórmula con 115 millones, Imagen con 93 millones, El Universal con 85 millones, Edición y Publicidad de Medios del Estado 72 millones, Milenio Diario 67 millones y Grupo Radio Centro con 66 millones de pesos. Es decir, estos datos, el último apunte, estos datos también nos muestran que pues aunque el gobierno federal, sobre todo el presidente en las mañaneras trae un pleito justo con estos medios como El Universal, Milenio, Fórmula, Ciro, Imagen, pues digamos en la práctica, pues como usted ya escuchó, pues el gasto de publicidad se está concentrando en ellos, es decir, no hay que perder la esperanza y decir que el presidente ya no cumplió su promesa, ¿no? No, pues digamos que se puede hacer todavía, tiene tiempo. Por ejemplo, podría derogar la ley Chayote, que es la que permite la discrecionalidad en el reparto del dinero de publicidad, y empezar a repartirlo equitativamente con base en, pues, las audiencias, con base en cuanto abarcan los medios, etcétera. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, el último, me metí yo a ver las bases de datos de la Secretaría de la Función Pública que le comento, y le puedo decir que hay un gran avance en que muchas secretarías están dando dinero de publicidad oficial a medios comunitarios. O sea, esto es muy muy importante porque pues son medios que hace
año y medio no figuraban en la lista de medios con el acceso al dinero de la publicidad oficial y que ahorita estén recibiendo dinero, no nos metamos en cantidades, pero es un gran paso porque se asegura que la subsistencia de estos medios que en las comunidades son muy, muy, muy importantes. Es decir, se está avanzando, se redujo el dinero, eso es muy bueno, se está avanzando, se está dando a quienes antes ni se les tomaba en cuenta, pero las grandes cantidades de dinero siguen concentradas. Entonces, pues ahí hay muchas cosas que hacer. Todavía hay tiempo, así que pues es un tema que ojalá tengamos todos en mente. Eso sería todo, espero le haya gustado este recuento que le hice y nos vemos la siguiente semana en las crónicas de encierro y no se pierda mañana Café y Noticias, ya sabe, después de la mañanera se cambia rápido de canal y aquí nos vemos. No olvide suscribirse, darle campanita y like. Gracias, nos vemos.